Buen día, mi nombre es Paola Lisbeth Ruiz Ríos, soy estudiante de sexto semestre de médico cirujano y partero en el CUCOSTA y para la materia de cirugía de mínima invasión les hablaré sobre la colectomía laparoscópica. Como tal, la colectomía laparoscópica se define como un procedimiento quirúrgico en el cual se va a extirpar el colon, ya sea en su totalidad o parte de el cual a su vez se va a dividir en la forma total cuando se extirpa toda la longitud del colon, la forma parcial cuando solo es una parte o también llamada subtotal, la hemicolectomía en la cual se extirpa ya sea la parte derecha o izquierda del colon y la proctocolectomía en la cual se extirpa el colon y recto. Posterior, bueno, dependiendo de la amplitud de estas resecciones va a depender tanto de la causa de la patología como de su localización y la extensión de la misma y posterior a esto el tránsito intestinal puede que se restablezca por medio de anastomosis digestivas o con la realización de osteomías. Existirán casos en los cuales se va a realizar un estoma temporal para posteriormente realizarse una continuidad del tránsito con una anastomosis entre los dos extremos del intestino afectado. Es importante localizar el colon para poder entender posteriormente las técnicas quirúrgicas. El intestino grueso pues va a ser la parte final del aparato digestivo y va a comprender desde el ilion terminal hasta el canal anal. Va a tener distintas regiones que son el ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente, el transverso y el colon descendente. Y por último el colon sigmoide. De ahí va a seguir el recto y el canal anal. Es importante también conocer las estructuras con las que va a tener un contacto estrecho. Esto porque pues al realizar las colectomías muchas de esas estructuras pueden tener que ser movilizadas con el fin de no hacer daños secundarios a las mismas. Parte del colon transverso y descendiente van a estar cubiertos por el epiplón mayor, que se observa en esta imagen con los restos en amarillo. Por encima del colon se encuentra el estómago y en la flexura esplénica, como el nombre lo indica, pues tiene relación con el vaso y está unida al diafragma por el ligamento frénico-cólico. La flexura hepática, por su parte, tiene relación con segmentos del hígado, por lo que pues ambas recepciones de las flexuras pueden llegar a tener altos grados de dificultad al, al tener que indirectamente dañar estos órganos durante una cirugía si no se realiza de la manera correcta. Entre los segmentos del colon van a estar dispuestos a modo de que rodea el intestino delgado, por lo tanto también es una estructura que debe de considerarse. Y pues importante mencionar que los segmentos ascendente y descendente están en la parte retroperitoneal. Sobre la irrigación, pues es importante, puesto que de acuerdo al segmento que se vaya a extraer son las arterias que deben de resecarse y ligarse. En caso de tumores, pues se suele quitar todo el conjunto. Las arterias principales de las ramas de la aorta que van a irrigar al colon van a ser la arteria mesentérica superior, que como tal va a irrigar el intestino medio, que corresponde desde el yeyuno hacia el mesocolon, y la arteria mesentérica inferior, que irriga desde el mesocolon al transverso y al recto. La irrigación del colon ascendente está dada por la rama cólica de la arteria cecal y la cecal posterior de la arteria ileocólica, que van a salir de la arteria mesentérica superior. Y la arteria cólica derecha también, que proviene de la arteria mesentérica superior, por su parte en el transverso, que va a estar dada por la cólica derecha, la media y la izquierda, que van a venir directamente de la mesentérica superior y la inferior, y por su parte en el descendiente va a estar irrigado por la cólica izquierda de la arteria mesentérica inferior y el sigmoide directamente por la arteria mesentérica inferior. Ya por su parte el retorno venoso va a ser prácticamente siguiendo la misma irrigación arterial. Y esto es lo importante de conocer la irrigación. Sobre la fisiología patológica, pues los pacientes que tengan algún proceso que sea agudo inflamatorio, como la diverticulitis, el cáncer colorectal o complicaciones de la misma, enfermedad inflamatoria intestinal, hemorragia gastrointestinal, pues podrían llegar a requerir una intervención quirúrgica y esta no necesariamente va a estar dada solo por la inflamación, sino por los pasos posteriores a esta inflamación. Cada una de estas enfermedades de la diapositiva que se ven en color morado pues van a tender a provocar una isquemia del intestino. El mecanismo va a ser diferente para
cada una, pero la mayoría termina en una obstrucción de la luz del intestino, que esta obstrucción va a aumentar el crecimiento bacteriano que se localiza en esa región, lo cual va a poder llegar a causar una inflamación, un daño endotelial a las arterias que irrigan esta porción, lo que va a provocar una isquemia y con el tiempo se va a convertir en una necrosis, perdiendo así la vitalidad del tejido y va a terminar en una perforación. Otra forma es que también el tejido se haga fibrótico, se estenose, lo que termina en el mismo proceso de isquemia, necrosis y perforación. Estas patologías van a tender a tener una predilección a presentarse en ciertas zonas del colon. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que suele presentarse más en la porción ileocecal, la diverticulitis y el vólvulo intestinal, que tienden a presentarse en el sigmoide y el cáncer también, poliposis y la colitis fulminante, pues como tal no van a tener un lugar preferido, podrían estar en cualquier parte del colon. Por lo tanto, pues de acuerdo a la enfermedad que se presente y la localización del colon que esté afectando, pues va a ser la porción del colon que se va a requerir para colectomía. Existen indicaciones para la colectomía laparoscópica, pero generalmente es cuando hay una complicación de las patologías que acabo de mencionar. Se habla de pacientes con signos y síntomas de gangrena, que como tal ya es una complicación de perforación o de hemorragia evasiva, y cuando hay una peritonitis difusa también, cuando ya se haya intentado un manejo conservador a la patología presente y este haya fallado, o cuando haya presencia de estenosis. En estos casos se estaría indicando una colectomía. A continuación, pues están las indicaciones específicas de algunas patologías del colon que de acuerdo a su clasificación o signos, pues nos estarán indicando necesariamente realizar una colectomía. Estamos hablando de la diverticulitis, que en esta clasificación, hablando de la clase 3 y 4, en la cual ya se presenta una peritonitis purulenta o fecal, la consideración del cirujano, pues ya en eso él tendría que considerar si se hace un drenaje o una resección como tal. En la diverticulitis recurrente no necesariamente obliga a una cirugía, pero hay pacientes que para evitar futuros episodios, pues estarían considerando ya la resección sigmoidea para eliminar esta carga de diverticulosis del lado que se esté presentando. Para el cáncer colorectal, pues está indicada la resección del tumor desde el estadio 1, que es la forma más superficial, hasta el 4, en la cual ya hay metástasis. Y la resección en estos casos es con la finalidad curativa. Y en este caso ya debe de incluir el segmento cólico que esté afectado con la neoplasia, más la amplificación de 4 o 5 centímetros del intestino que esté sano en cada uno de los extremos que se esté resecando. Y pues los ganglios linfáticos regionales. Ya en la colitis fulminante, para considerar una colectomía se debe de considerar que haya signos de toxicidad sistémica, presencia de megacolon tóxico o perforación para ya posteriormente indicar la colectomía. Cuando se va a indicar una colectomía, ya sea total, subtotal u otra técnica, va a depender, como había mencionado, del lugar afectado, pero existen patologías en las que más de la mitad de los pacientes se presentan con el daño en cierta porción del colon, lo que va a tender a hacer que cierta técnica sea pues la adecuada para esta patología. Entonces, tendríamos que se realizaría una colectomía total cuando hay una hemorragia digestiva baja sin localización. Se menciona también que se podría realizar en estos casos la subtotal, pero se ha visto que muchas veces no se llega a resolver la hemorragia al retirar solo una porción, porque tal vez esa porción no es todo el problema. Entonces se prefiere más la colectomía total. En la subtotal se suele indicar en la enfermedad de Crohn, aunque principalmente son la forma ileocólica o segmentaria, aunque en la segmentaria llega a haber recidivas. También se puede indicar en la colitis fulminante y en el estreñimiento idiopático. La hemicolectomía es la principal que se realiza en el cáncer de colon y esta va a depender ya si afecta al colon ascendente o el descendente, de acuerdo a la localización del paciente. Y la proctocolectomía, que es otra técnica que se va a indicar en la colitis fulminante y también va a depender de la localización. Existen contraindicaciones en las cuales son para los pacientes en general que se sometan a la laparoscopía,
que son si el paciente presenta coagulopatías no controladas o no corregidas, los procesos que no toleren neumoperitoneo, la hemodinamia inestable y específicamente se agregó esta de tumor no resecable, por ejemplo en el cáncer colorectal, porque no tendría caso someter al paciente a retirar el colon si como tal no estaría siendo un beneficio para el paciente. Y las formas relativas en las cuales el paciente haya tenido alguna cirugía abdominal previa o padezca hipertensión portal, pero todo esto se va a considerar de acuerdo al riesgo que pueda conllevar la cirugía. Por eso se llaman relativas. Pasando a las técnicas propias de la colectomía laparoscópica, pues es importante mencionar en la forma en la cual se debe colocar el paciente. Primero deben de ser asegurados a la mesa de operaciones para evitar que se deslice tal mesa. Esto es importante en la laparoscopía porque el cirujano puede necesitar inclinar, girar o reclinar al paciente para facilitar la operación. En la colectomía total, la sigmoidectomía, también se puede colocar al paciente en una posición de litotomía modificada, como se observa en la imagen de arriba. Y específicamente para la hemicolectomía derecha, pues el paciente debe colocarse como en la imagen de abajo, con una forma alternativa es que el paciente también se coloque en decúbito supino con las piernas en litotomía. Para para permitir que el cirujano se separe entre las piernas y permita realizar una colonoscopia intraoperatoria si es que llega a ser necesario. Otra cosa importante de la laparoscopía es el acceso intraperitoneal. Esto se va a obtener de tres maneras distintas. El primero es usando la aguja de Veress. Esta se suele colocar en una región perumbilical o en un punto de Palmer, que básicamente es el cuadrante superior izquierdo. Esta aguja va a estar unida a un tubo de insuflación para comprobar las presiones intraabdominales que suelen ser bajas, menores a 5 milímetros de mercurio. Y pues generalmente en varios artículos mencionan que para la colectomía se hace la insuflación hasta 12 milímetros de mercurio para la presión intraabdominal. Hablando de la técnica de acceso de Hasson, en la cual se va a hacer una incisión eh, hasta la parte intraperitoneal, se aplican suturas permanentes al lado de esta incisión y se coloca el trocar Hasson. A través de este se va a realizar ya la insuflación a una presión que mencionaba generalmente de 12 milímetros de mercurio. Sobre los trócares, estos de los mencionados de acceso óptico, igual que en el Hasson, se hace la incisión en cierta zona y ayuda esto a tener una mejor visualización de entrada y minimizar las lesiones. Por eso son de acceso óptico. Una vez entendido esto y las indicaciones para cada técnica, voy a mencionar a grandes rasgos los pasos y situaciones en cada técnica usada de las que ya mencioné. Se debe saber que idealmente los trócares deben de ir separados de 10 a 12 centímetros y cada técnica va a tener una localización distinta para cada trócar. Como se observa en esta primera imagen, este, estamos hablando de 5 trócares que son lo que más se usa y conforme vaya avanzando las diapositivas y se observe cada técnica, estas podrían ir cambiando. Si se realiza una hemicolectomía derecha o ileocolectomía, los pasos van a ser iguales, por eso se pone en la misma diapositiva. Se tiende a hacer una laparoscopía exploratoria. Lo primero que hace el cirujano es identificar los vasos ileocólicos. Estos se van a ligar para evitar hemorragias. Después se disecciona el plano retroperitoneal y se va a identificar el duodeno. Posterior a esto se moviliza el colon derecho ilio terminal. Con movilización se refiere en este caso a una resección. Una vez que el colon derecho se ha movilizado por completo, eh, a lo largo de las inserciones laterales se va a proceder a movilizar el colon transverso proximal y el ángulo hepático. En pacientes que tienen cánceres más distales, pues la rama derecha de los vasos cólicos puede también llegar a requerir una división. Y por último se va a realizar la anastomosis, el cierre y a veces hay cirujanos que optan por una reinspección. Sobre las anastomosis que se van a indicar para diferentes casos, se va a mencionar más adelante las indicaciones para estas y a qué se refiere con anastomosis. En esta diapositiva, las imágenes debajo nos van a mostrar estas
Aproximaciones. Se refiere a en qué ángulo se estaría viendo para identificar lo del inicio de estos pasos que son los vasos cólicos medios. Esta primera imagen nos muestra un abordaje desde pared, desde el ángulo cefálico, después desde la parte cefálica medial o también se pueden observar desde la vista caudal. O sea que tenemos muchas formas de identificar el primer paso que son los vasos ileocólicos. Para este mismo proceso de micolectomía e ileocolectomía se puede usar el abordaje laparoscópico de puerto único. Aquí la diferencia es que este puerto tiene ya una conexión de dióxido de carbono para la insuflación y pues va a permitir que hasta se coloquen en el mismo lugar hasta tres tócares adicionales. Generalmente se van a colocar en la zona periumbilical o supraumbilical y a partir de ahí los pasos de recepción van a ser los mismos que ya mencioné. Para la colectomía laparoscópica de colon transverso, en esta los puntos tomados van a ser un poco diferentes. La posición de los trócares también es diferente a la mencionada anteriormente. Y en el paso 1 va a ser dividir o resecar el epiplon y movilizar el ángulo hepático, así como el esplénico, para poder, como tal, retirar el colon transverso. Una vez que se moviliza el colon transverso, pues las estructuras que se van a poder observar va a ser el duodeno, la cabeza del páncreas y riñón, como se ve aquí en la imagen. Una vez quitado ya el colon transverso es lo que vamos a ver. Se va a identificar y ligar los vasos cólicos medios y por último se realiza la anastomosis. Para la hemicolectomía sigmoidea o izquierda, pues aquí los trócares van a estar casi en la misma posición de de la colectomía de colon transverso, pero se van a colocar en una parte más superior a la técnica. Aquí el primer paso es identificar el uréter izquierdo y posteriormente se va a ligar la arteria mesentérica inferior. El uréter se identifica en esta imagen, se moviliza el colon sigmoide o en todo caso el colon descendiente y el ángulo esplénico con ligadura también de la vena mesentérica inferior. Una vez que se identifica el margen de resección distal, pues ya se va a diseccionar parcialmente el mesorrecto y se crea ya la ventana, que es esta que se observa acá, y se secciona perpendicularmente el colon. Posteriormente se va a realizar anastomosis. Para la colectomía total, pues los pasos van a ser similares, estos siempre procurando las zonas limitantes del colon. Quiere decir que se moviliza el ciego hasta el recto en la proctocolectomía y se hace la transección del colon y la anastomosis de cada técnica. Antes de que se exteriorice la muestra, en estos casos se debe verificar que esté completamente libre y también confirmar que el ilion terminal esté libre para ahora sí posterior realizar anastomosis, la cual suele ser una anastomosis ileoanal con reservorio. Se prefiere el reservorio iliar con anastomosis reservorio ano. El más sencillo y que ha tenido hasta ahora menos complicaciones es el reservorio en J. Este se realiza utilizando asas de 15 centímetros de la porción terminal del ilion y se usa una engrapadora para en continuación se engrapa el vértice de este reservorio en J a la parte distal del recto, así dejando como un manguito rectal corto. Y pues para entender un poco más sobre estas anastomosis, se debe saber que las anastomosis como tal pueden ser de dos formas, intracorpórea o extracorpórea. Con esto se refiere a si se va a realizar dentro del cuerpo o fuera de. Dentro de las extracorpóreas se realizan principalmente para la colectomía derecha, la ileocolectomía o la versión de único puerto que había mencionado o del transverso, y la intracorpórea en hemicolectomía derecha e ileocolectomía. Para la anastomosis intracorpórea de hemicolectomía e ileocolectomía, las indicaciones como tal van a ser que haya presencia de pólipos adenomatosos, que no estén aptos para extirpación por colonoscopía, enfermedad inflamatoria intestinal, sangrado de malformaciones arteriovenosas, obstrucción, enfermedad de Crohn y sus complicaciones, isquemia y cualquier otra condición que ya había mencionado al inicio para una indicación de recepción. Lo mismo para la hemicolectomía izquierda.
Y en esta imagen se muestran las variaciones de las anastomosis. Tenemos la término terminal, que es la de la imagen A, la término lateral, que se muestra en esta imagen, la lateroterminal y la laterolateral. Como tal, se refiere a las partes en las que se está realizando la anastomosis. La intervención de Hartmann, esto es lo que les mencionaba, que es como una terapia puente. Se hace una, generalmente esta va a ser usada para el manejo de colon izquierdo en urgencia, pero es terapia puente porque se refiere a que es un proceso en la que se reseca el recto o el sigma y se va a dejar el recto remanente cerrado, como se ve en la imagen, eh, el ciego y sin tránsito digestivo. Se hace la colostomía temporal, por así decirlo, terminal, esta en la fosa ilíaca izquierda para que se pueda defecar de esta manera. Esto lo mencionan, esta cirugía, como terapia puente porque se busca que una vez que el paciente esté en unas ópticas, por así decirlo, óptimas, perdón, condiciones, se pueda reoperar y reconstruir el tránsito. Este específicamente va a estar indicado para la diverticulitis perforada, la colitis isquémica, la inflamatoria, obstrucciones o fugas anastomóticas. Pero generalmente mm, se ha visto que sí funciona, pero hay mucho riesgo de que el paciente sí pueda tener una mejora para poder hacer una reoperación. Entonces no es como que se termine siendo un puente, sino algo como final. La intervención de Hartmann generalmente suele ser algo que ahí queda, ya no vuelve a realizarse la reoperación. Hablando de la extracción de la muestra, una vez hecho la resección de la parte del colon que se está buscando retirar, puede existir la extracción transabdominal, que es la más usada para las colectomías por la facilidad del acceso que ya está predispuesto, y esta tiende a ser en la entrada umbilical, aunque se ha visto cierto desarrollo de hernias umbilicales, lo cual sería como una complicación o un riesgo, y no exactamente realizando, no, o sea, la hernia umbilical no exactamente se va a provocar por extraerla de esta localización, sino por la entrada de los trócares. También está la salida transvaginal. Por su parte, si hablamos de laparoscopías de único puerto, generalmente tiende a hacerse una mini laparotomía para que se extraiga el espécimen, que esto va a tender a causar dolor, infección o hernia de incisión al hacer esta mini laparotomía. Por lo tanto, la extracción transvaginal pues evitaría estas complicaciones que ya mencioné. La decisión de realizar una u otra tipo de extracción pues va a depender del estado del paciente, de la técnica que se utilice y de la propia decisión del cirujano. Existen diferencias entre una cirugía abierta y la colectomía laparoscópica o de mínima invasión. Por ejemplo, en la cirugía abierta, pues la principal diferencia es la entrada, a diferencia de la mínima invasión que va a ofrecer pues resultados más estéticos respecto a la herida de la incisión y el tamaño, pero en la abierta pues se ofrece una capacidad visual y de información táctil más clara que en la mínima invasión. Otra ventaja también de la mínima invasión es que hay una reducción del tiempo que el paciente pues va a estar en el hospital de manera posoperatoria y un menor riesgo de infección en la herida. Sin olvidar también que puede existir un riesgo de hernia umbilical que ya había mencionado, dado que es el acceso más usado. Para la colectomía laparoscópica existen complicaciones que son las generales para la laparoscopía, pero algunas más específicas. Pues durante la cirugía puede presentarse hemorragia o daño a tejidos que van a limitar, eh, referente a los tejidos, son los que limiten esta área que se está resecando en la operación. Por eso los cirujanos que realicen estas laparoscopías pues deben tener mucha práctica para evitar estas situaciones. Después de la cirugía hay distintas complicaciones, desde la infección de la herida, fuga o sangrado de la anastomosis hasta abscesos intraabdominales. Lo que está implicado en estas complicaciones de las anastomosis tiene que ver con la tensión que hay en la misma, si hay isquemia, si hay un mal funcionamiento de la engrapadora que les mencionaba para la anastomosis en J,
el estado del paciente, si se ha observado un mayor riesgo también de complicación, si esta anastomosis está a menos de 10 centímetros del borde anal. Y pues como tal, las consecuencias propias de una colectomía van a incluir que haya pérdida de agua, de sodio a través de las heces. Esto va a conllevar un riesgo de deshidratación y de hiponatremia, respectivamente. Esta pérdida de agua fecal pues va a modificar la consistencia y la frecuencia de las deposiciones, por lo cual debe de informársele al paciente de estos cambios, que pues como tal va a condicionar notablemente la calidad del vida del paciente. Para concluir sobre la colectomía laparoscópica, pues se debe saber que esta técnica va a tener un grado de dificultad variable de acuerdo a la localización del abordaje del colon, incluso para cirujanos que estén experimentados en la laparoscopía. Ya mencioné por qué la localización de esta estructura colinda con muchas otras y en la laparoscopía es difícil no tener mucho cuidado en ese sentido. El paciente que no es buen candidato para un procedimiento quirúrgico abierto tampoco debería ser candidato para una intervención laparoscópica. Por eso es importante los análisis preoperatorios y como mencioné, las complicaciones y las indicaciones suelen ser las mismas porque las complicaciones siempre va a afectar tanto si es cirugía abierta como si es laparoscópica. Y por último, en este tipo de cirugías en las que se requiere anastomosis de intestino, siempre considerar las complicaciones postquirúrgicas de fuga y hemorragia, que son las que más se implican en estas situaciones. Aquí están las referencias y por mi parte sería todo. Muchas gracias.